En abstracto, la portabilidad numérica es el derecho de un cliente de telefonía fija o móvil para mantener su número cuando decide cambiar, sea de proveedor, de ubicación de recepción del servicio o de red. Esto no estoy hablando de lo que dice la normativa uruguaya, sino del concepto abstracto de portabilidad numérica. Hay que destacar entonces que estamos ante un derecho. Cuando hablamos de un derecho, estamos hablando de una especie de poder que puede hacerse valer dentro de una relación jurídica concreta. En este caso, esa relación jurídica concreta es entre el cliente, consumidor o usuario del servicio telefónico y su proveedor. Y que haya un derecho subjetivo implica que ese consumidor puede exigir, porque el derecho se lo garantiza, que se cumpla esa portabilidad numérica que está reclamando. Es muy interesante que, ya entrando a la regulación en el derecho uruguayo, en el capítulo 2 de la sección 11 de la LUC se destinan 6 artículos y el primero, que es el artículo 471, declara el derecho de los usuarios de los servicios de telefonía móvil. Es decir, ya lo concreta no a cualquier servicio de telefonía, sino a la telefonía móvil, por la sencilla razón de que la telefonía fija no tiene competencia en Uruguay. Pero es importante este punto de que declara el derecho. ¿Qué quiere decir? Que declara que no tiene carácter constitutivo, vale decir que cualquiera sea el cambio normativo que, por ejemplo, provenga del referéndum, eso no significa que el derecho no existe. La propia ley está diciendo que declara el derecho de portabilidad numérica porque ese derecho es nada más ni nada menos que una manifestación del derecho de libre elección del proveedor. O sea, la ley le da carácter declarativo a esa, en el artículo 471 con todo fundamento. En el artículo siguiente, que es el 472, establece la obligación correlativa. Así como existe el derecho del usuario a ejercer la portabilidad numérica, existe la obligación correlativa del proveedor de garantizarle la posibilidad de llevarse el número sin deterioro, dice la ley, de la calidad y confiabilidad, y aun cuando se modifique la modalidad tecnológica de la prestación. Estas normas no están colgadas de nada, sino que son convergentes y consistentes con la propia Agenda Digital Uruguay, que ya en su tercera edición, 2011-2015, abogaba por una sociedad de la información centrada en la persona. En la versión de la Agenda Digital Uruguay 2025, Sociedad Digital Resiliente, se habla de una sociedad de la información, del conocimiento y la tecnología, eliminando barreras. Por eso a mí me gusta marcar que el derecho de portabilidad numérica es un instrumento de regulación para la competencia. Cuando hablamos de regulación, estamos hablando de una actividad que condiciona, corrige o altera los parámetros espontáneos de un mercado para adecuarlos al interés general. Y la defensa de la competencia, también es importante destacar que en la Ley de Promoción y Defensa de la Competencia uruguaya, se pone como objeto de la ley fomentar el bienestar de los actuales y futuros consumidores y usuarios. O sea, que todo esto forma un complejo normativo perfectamente armónico, porque la idea es que la promoción y la defensa de la competencia no es un fin en sí mismo, sino que es un instrumento al servicio, lo dice nuestra ley, de los actuales y futuros consumidores y usuarios. También este instrumento es convergente con los principios rectores de las actividades de la URSEC, que están recogidos en el artículo 72 de la Ley de Creación de la URSEC. Ellos son, entre otros,
pero los que son relevantes para el tema que estamos analizando: la protección de los derechos de usuarios y consumidores, la promoción de la libre competencia, y en el literal F de este artículo 72, importantísimo, la libre elección por los usuarios entre los diversos prestadores. ¿Qué barrera a la competencia pretende este instrumento erradicar? Bueno, el fenómeno denominado de la cautividad del cliente, ¿verdad? Está buscando entonces eliminar esa barrera a la competencia con la cautividad del cliente, y esto sobre todo cuando el marco normativo, como ocurre en el marco uruguayo, exime al cliente de los costos derivados de la migración. En el artículo 475, la ley es muy clara cuando dice que los costos de adecuación de redes y de sistemas para implementar la portabilidad numérica serán sufragados por los operadores y en ningún caso se trasladarán al usuario. Ahora veamos cuál es el panorama a nivel internacional del tema de la portabilidad numérica. Por un lado, vemos que a nivel de la Unión Europea se entiende como parte del servicio universal. Está claro en el artículo 30 de la Directiva Europea de Servicio Universal. En Europa, y específicamente, por ejemplo, en el artículo 25 de la Ley General de Telecomunicaciones de España, la número 9 de 2014, se define el servicio universal como el conjunto de servicios cuya prestación debe garantizarse a los usuarios con independencia de su localización geográfica, con calidad determinada y a un precio asequible. Y la portabilidad numérica es uno de esos instrumentos. En América, para tener datos precisos del ingreso de la portabilidad numérica, se implementó en Argentina en 2010, en Bolivia en 2018, en Brasil en 2008, en Canadá en 2007, en Colombia en 2011, en Chile en 2012, en Ecuador y Dominicana en 2009, en El Salvador en 2015, en Estados Unidos en 2013, en Honduras en 2014, en México en 2008. Es decir, podría seguir enumerando, ya dijimos que en Europa forma parte del servicio universal, en América podría seguir enumerando países que lo han incorporado, en Uruguay se enviaron proyectos, se trataron proyectos legislativos en 2008, 2011, 2013 y 2017, y por fin en esta ley ingresa este derecho. En el artículo primero del Plan Técnico Fundamental de Plan Nacional de Numeración, la numeración se declara como un recurso nacional limitado, nuevamente de manera convergente, en beneficio de los usuarios, bajo criterios rectores de asignación eficiente y no discriminatoria, etc. ¿Cuáles son los modelos de implementación de la portabilidad numérica en el mundo? Son dos, porque la objeción podría venir, estoy hablando de las posibles objeciones jurídicas, porque como anuncié al inicio, no voy a ingresar en las objeciones políticas y la polémica que desatan. Desde el punto de vista jurídico, creo que como derecho no puede ser objetado. Desde el punto de vista, incluso reiterando y enfatizando que el derecho existe como expresión de un derecho más amplio, que es el derecho de elegir el proveedor, en condiciones que no me generen molestias, inconvenientes, dificultades, pero supongamos que no es el derecho mismo lo que se estuviera cuestionando desde el punto de vista jurídico, que se estuviera cuestionando el modelo de implementación. Pero el modelo de implementación es el más utilizado a nivel internacional y es el recomendado por los especialistas en la industria. ¿En qué sentido? Es un modelo de portabilidad dirigida por el destinatario o receptor. Esto es que el cliente, cuando quiere optar por ejercer el derecho, no tiene que dirigirse al proveedor actual, sino que tiene que dirigirse al proveedor escogido futuro. Este es el sistema de portabilidad por destinatario o receptor,
por oposición al modelo adoptado en Reino Unido y la India, que es portabilidad dirigida por el donante. ¿Cuál es el inconveniente del modelo de portabilidad dirigida por el donante? Que esto permite al proveedor actual desplegar estrategias que le permiten retener o recuperar al cliente, porque como es a él a quien se le pide la aportación, puede desarrollar estrategias para demorarla, para complicarla, etc. El artículo 473 de la norma, de la LUC, prevé la existencia de un comité de portabilidad numérica, integrada por personas con notoria solvencia y experiencia técnica, que tienen por misión desarrollar estudios técnicos y de impacto económico y seleccionar al administrador de la base de datos. El administrador de la base de datos es a su vez el que tiene a su cargo la administración, gestión e integridad de la base de datos, así como la mediación de los cambios de operador. Yo no quisiera robarle tiempo a la presentación del profesor Del Piazzo, que seguramente va a ser sumamente interesante porque él es un especialista en todos estos temas de telecomunicaciones, etc. Por lo tanto, me quedaría por aquí tratando de no exorbitar los 20 minutos asignados. Y bueno, para cerrar, señalar que más allá de objeciones que puedan venir de una perspectiva más ideológica o político-partidaria, desde la perspectiva rigurosamente jurídica, no entiendo cómo puede cuestionarse la declaración de un derecho que además existirá aun cuando la norma declarativa no se mantenga, y mucho menos la modalidad o modelo escogido, que es el más valorado por la bibliografía especializada en la materia. Así que muchísimas gracias, espero que no se hayan aburrido mucho y que se haya entendido. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Cristina. Excelente y muy clara la exposición. Vamos a cederle la palabra al doctor Del Piazzo y luego daremos oportunidad de hacer algunas preguntas. El doctor Del Piazzo es profesor emérito por la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, académico de número fundador de la Academia Nacional de Derecho del Uruguay. Tiene la palabra el doctor Del Piazzo. Muchas gracias, Augusto. Es un gusto encontrarme con todos ustedes y voy a hacer pie como punto de partida en lo que nos acaba de expresar la doctora Cristina Vázquez en cuanto al carácter declarativo del artículo que encabeza el capítulo de la portabilidad numérica, que es el 471, declarativo de un derecho. Porque en realidad la LUC, y esto con el doctor Durán lo hemos comentado en más de una oportunidad, es un verdadero catálogo de derechos, pensado para la sociedad, no como una entelequia, sino como un conjunto de personas, cada uno de nosotros, sujetos de carne y hueso, no todos iguales, y entonces es lógico que una ley profundamente libertaria y democrática como es esta haya pensado, por ejemplo, en limitar la rigidez de la ley de inclusión financiera para que determinadas operaciones, incluso cobros de sueldos, etcétera, etcétera, no necesariamente deban realizarse por bancos. A veces las críticas en esto piensan en el ámbito ciudadano de Montevideo, no piensan en el peón rural, que muchas veces tiene que gastar un tanque de nafta en la moto, o perder un día de trabajo para ir al cajero más cercano o a un banco que muchas veces le queda a demasiados kilómetros para poder hacer efectivo su sueldo. Quienes conocemos la realidad del interior sabemos hoy que muchas veces la gente de campo se vale de terceros para que le retiren el sueldo
y luego se lo arrimen. O le piden al patrón que después de haber depositado en el banco, vaya y le haga el retiro, le dan sus datos para que le haga el retiro y le entregue el dinero. Eso no es libertad. La libertad precisamente es poder elegir por el trabajador cómo quiere recibir sus saberes. Es la libertad del que obviamente no hace huelga, es la libertad del que quiere andar libremente por la calle a cualquier hora, cualquier día, etc. Y en ese elenco de libertades, que son muchas, ciertamente, las libertades de los padres en el ámbito de la educación, las libertades que adquirimos como ciudadanos frente a las normas del capítulo de seguridad, aparece este derecho a la portabilidad numérica. Y yo un poco desde una perspectiva sencilla, y otra vez haciendo pie en la enseñanza de la profesora Cristina Vázquez, me voy a tener en las dos palabras de portabilidad numérica. Numérica obviamente proviene de número, esto es obvio, y todos sabemos que en materia de telefonía es muy importante el número. Y nuestro país, y todos los países del mundo, tienen experiencia en cuanto a que si bien es verdad que los números son infinitos, ustedes y yo no somos capaces de retener números que tengan 25 o 30 cifras. No. Es muy importante, por lo tanto, que esos números estén ordenados y sean asignados, y nuestro derecho tiene efectivamente una norma sobre numeración aprobada por la Unidad Reguladora de los Servicios de Telecomunicaciones, la URSEC, que establece cómo se asignan los números. Números geográficos, números que corresponden a lugares, números que corresponden a regiones o países, números que en definitiva corresponden a cada uno de nuestros aparatos terminales y que terminan siendo verdaderos identificadores de nosotros mismos. Esa es la importancia del número. El número encamina la llamada desde el origen hasta la terminación. Nosotros digitamos o discamos antes un número de aquel con el que nos queremos conectar. Ese otro, si nos devuelve la llamada, como decimos vulgarmente, deberá conocer nuestro número. Por lo tanto, el número es verdaderamente muy importante para encaminar la llamada desde el origen hasta la terminación y cumple una función identificadora del abonado. Por eso encontramos en la doctrina clasificaciones de los números, geográficas, no geográficas, para telefonía fija, para telefonía celular, números especiales, por ejemplo, en materia de seguridad, en materia de identificación de los terminales de determinadas instituciones del Estado, etc. Y la portabilidad, que viene de portar, de llevar, de tener, refiere justamente a esa funcionalidad que nos permita conservar nuestro número cuando cambiamos de prestador. Hay otros tipos de portabilidad, pero el que importa, porque es el que reconoce expresamente la ley de urgente consideración 19889, refiere a la portabilidad numérica como el derecho que cada uno de nosotros tiene en tanto usuario de un servicio de telefonía móvil a conservarlo. Es decir, a que ese identificador, ese número que todas nuestras familias, nuestras relaciones conocen, se mantenga aún si el prestador del servicio de telefonía celular cambiara. Es importante tener presente que este tema de la portabilidad numérica no es un snob nacional, ni siquiera es novedoso. Al contrario, lamentablemente me atrevería a decir que nuestro país llega tarde a este tema de la portabilidad numérica. La portabilidad numérica se establece por primera vez, hasta donde he podido averiguar, en 1997 en Singapur. En 1999 el Reino Unido y otros países de la Mancomunidad Británica y Holanda adhieren a este sistema de la portabilidad numérica, y el resto de Europa, prácticamente toda Europa, en los años 2000.
En América, los países pioneros fueron México y Brasil en el 2008, Ecuador en el 2009, Perú en el 2010. Chile y Colombia adoptaron la portabilidad numérica en el 2011, Argentina y Paraguay en el 2012, Bolivia en el 2018, y estamos en el 2021 discutiendo el reconocimiento de un derecho que la mayor parte de los ciudadanos de nuestro continente y de Occidente ya tienen. Y es bueno tener presente que en el 2011 se presentó un proyecto en la Cámara de Senadores, que luego se reiteró en el 2013 y que no fue considerado. También en el 2017 hubo un proyecto de ley en la Cámara de Diputados reconociendo este derecho y procurando su implementación. Por lo tanto, no estamos hablando de nada esotérico ni fuera de lo normal. Al contrario, lo que está fuera de lo normal es que Uruguay, un país civilizado, un país con un alto grado de desarrollo de las telecomunicaciones, un país que se ufana del Plan Ceibal, no tenga portabilidad numérica. Ese es el punto focal, cuando prácticamente todos los países civilizados de Occidente y de nuestro continente lo tienen, nuestros vecinos, Brasil desde el 2008, Argentina desde el 2012. Somos una isla de no portabilidad en nuestro continente. La competencia orgánica desde el punto de vista administrativo en materia de numeración la tiene la URSEC, la Unidad Reguladora de los Servicios de Comunicación. Ella es la que provee los números. Quizá algunos de nosotros recordemos que hace unos años, por ejemplo, se agregó a los números de telefonía básica un 2, porque era necesario para poder ampliar el ámbito de números que estaban agotados. Es decir, acá volvemos a lo mismo, los números son infinitos, pero ninguno de nosotros podría recordar un número de teléfono con 40 números, es imposible. Entonces, la URSEC provee la numeración y además aprueba el Plan Nacional de Numeración, que está contenido en un decreto que es muy técnico y muy extenso, no me voy a detener en él, pero que distingue entre aquellas clasificaciones a las que referí, que distingue entre números geográficos y no geográficos, para móviles, para telefonía fija, para servicios especiales, particularmente en el ámbito de la seguridad, etc. Y los últimos artículos de la LUC, precisamente, ¿qué hacen? Primero, reconocer, por un lado, el derecho que cada uno de nosotros, como usuario del servicio, tiene. Y en segundo lugar, como decía la profesora Cristina Vázquez, frente a todo derecho nace un deber. La relación jurídica se traba entre un derecho y un deber. Y precisamente la ley, tras declarar la portabilidad numérica como un derecho, y está bien que lo declare porque es un derecho que todos tenemos, no es una norma esta constitutiva de un derecho, sino que lo reconoce, en el artículo 472 establece el deber, la obligación de los servicios de telefonía móvil de prestar esta prestación, este servicio de portabilidad numérica. Dice, los operadores de servicios de telefonía móvil que tengan derecho a asignación directa y numeración quedan obligados a prestar el servicio de portabilidad numérica. Y luego la define, entendida esta como la posibilidad del usuario de conservar su número telefónico sin deterioro de la calidad y confiabilidad en el evento de que cambie de operador. Todo de acuerdo a los requerimientos que disponga la URSEC. Y para hacer verdad esta relación jurídica de derecho-deber, la ley establece un procedimiento. La doctora Vázquez se refirió en este sentido a la creación del Comité de Portabilidad Numérica, integrado por personas calificadas que han sido nombradas por la unidad reguladora y que han venido trabajando en esta materia. Y luego prevé un procedimiento que desarrolla a través de un cronograma
en el cual ha venido trabajando la unidad reguladora para cumplir en tiempo y forma con el ejercicio de este derecho por parte de cada uno de nosotros si resolvemos cambiar de prestador. Ojo, acá no se está imponiendo el cambio de prestador, se está respetando el derecho a conservar el número en la hipótesis de que alguien quiera cambiar de prestador. Y esto lo señalo porque se ha manejado el argumento de que el reconocimiento del derecho a la portabilidad numérica va en perjuicio de la Administración Nacional de Telecomunicaciones. Nada más falaz. La Administración Nacional de Telecomunicaciones tiene un muy buen servicio de telefonía celular que en este momento alcanza prácticamente al 50% de los usuarios de la telefonía celular. Quiere decir que en un régimen de competencia como el que existe desde hace años en materia de telefonía celular, Antel no solamente tiene a la mitad de la clientela, sino que además la atiende bien, con lo cual es altamente probable que si Antel hace las cosas como Dios manda, sea destinataria de muchos que quieran cambiar del servicio hacia Antel, con lo cual Antel, si hace las cosas bien, puede ser una verdadera beneficiada del régimen de portabilidad numérica, y de ninguna manera esto puede verse en contra de Antel. Esto no es en contra de nadie, porque es el reconocimiento de un derecho de cada individuo, es decir, de cada integrante del cuerpo social. Y Antel, como lo dice su nombre, es una administración nacional de telecomunicaciones. Y administración quiere decir servicio. Y administrar quiere decir servir. Y por lo tanto, Antel, como toda administración, está para servir. ¿Para servir a quién? A sus clientes, a cada uno de nosotros, usuarios, en este caso, como lo soy yo, de Ansel. Y como todos los que son atendidos por esta compañía que es propiedad de todos porque es un servicio descentralizado estatal. Sería aburrido, me parece, como también lo señalaba Cristina, porque el tema es un poco reseco para la exposición, detallar el procedimiento que la ley previó, que es cuidadoso, ciertamente, y que me quiero detener en un aspecto que es el del artículo 475, cuando establece que los costos de adecuación de las redes y de los sistemas para implementar la portabilidad serán sufragados por los operadores y en ningún caso se trasladarán al usuario. Es decir que, además de reconocerse el derecho a la portabilidad numérica, se reconoce a cada uno de los habitantes, usuarios del servicio de telefonía móvil, la gratuidad. Es decir que el cambio de servicio, de prestador del servicio, para aquel que quiera cambiar de prestador de servicio, no debe irrogarle un costo. Esto no quiere decir que la portabilidad numérica sea en sí misma gratuita. ¿Por qué? Bueno, porque las empresas van a tener que realizar actividades, van a tener que ponerse al día en algunos aspectos desde el punto de vista tecnológico. ¿Para qué? Para que nosotros, ustedes y yo, cada uno de los usuarios del servicio de telefonía celular, si desea cambiar de prestador, lo pueda hacer. Y para nosotros usuarios, en esa hipótesis de cambio, que efectivamente es el ejercicio del derecho a la portabilidad numérica, ese servicio es gratuito. El Poder Ejecutivo reglamentó estas normas de la LUC a través del decreto reglamentario, el decreto número 26 del 2021, donde ha detallado un poco más todos estos momentos y etapas del procedimiento, que ciertamente está muy avanzado, prácticamente el proceso tecnológico para poder implementar verdaderamente el ejercicio del derecho a la portabilidad numérica está en sus últimas etapas, está en condiciones de pronto ser una realidad entre nosotros. Atendiendo a los medios periodísticos y a las declaraciones formuladas por el presidente de Antel en estos días, estaría en condiciones de estar operativa la portabilidad numérica en los términos que ha sido reconocida como derecho en los últimos días de este año o en las primeras semanas del año que viene. De manera que, como
señalaba también la doctora Vázquez, no voy a entrar en algunos aspectos de discusión teórica acerca de la naturaleza jurídica de la numeración o de las definiciones que en el derecho comparado se han aportado sobre la portabilidad. El sentido es el que ella y yo les hemos expresado, y esto hace parte también de la competencia de las unidades reguladoras que a partir de la ley de urgente consideración han recobrado la autonomía y la independencia técnica que tuvieron en su origen y que perdieron luego al quedar sometidas al poder político. Verdaderamente, tanto en el caso de la URSEC como en el caso de la URSEA, que no interesa los efectos de esta exposición, pero que tiene el mismo tratamiento, la LUC ha dado un paso muy importante desde el punto de vista de la garantía de los derechos de los habitantes, en el sentido de dotarlas de un grado de independencia técnica que posibilite que operen como lo que tienen que ser los órganos competentes desde el punto de vista técnico para establecer las reglas aplicables, siguiendo los lineamientos políticos, pero con independencia del poder político, y con la posibilidad entonces de garantizar a cada uno de los usuarios de los distintos servicios el recto ejercicio de sus derechos. En síntesis, esto es lo más importante a destacar, y por aquí entonces dejaría redondeada mi exposición unilateral para dar paso, como decía el doctor Durán, a los intercambios que se quieran formular. Muchísimas gracias y felicitaciones. Excelente la exposición y muy clara. Los que quieran formular alguna pregunta, por favor, si quieren identificarse, levantar la mano. Magela, si tú estás viendo a alguien que quiera hacer una pregunta. Por ahora no, doctor. No veo a nadie que levante. Ah, sí, el diputado. Soy Luz. Luz. Ah, Luz, Eduardo Luz, bienvenido. Muchas gracias por tu presencia y con mucho gusto te cedemos la palabra para hacer una pregunta indicando al expositor a quien está dirigida. Bueno, primero felicitaciones. Para mí es un gusto siempre escuchar a tres referentes para mí del derecho uruguayo, ¿no? Incluso el curso que tengo de administrativo, lo digo con toda humildad, la bibliografía que recomiendo es Cristina Vázquez, responsabilidad del Estado, recursos administrativos al doctor Durán, y en aspectos generales al doctor Del Piazzo. O sea, una cátedra, el nivel ha caído, pero la cátedra administrativa siempre se mantuvo, lo digo porque es lo que siento. La pregunta que quería hacer tiene tal vez al doctor Del Piazzo. Al final de su exposición, cuando él habló de la autonomía de las unidades reguladoras, que claramente se recuperó en la LUC, la pregunta es, de pronto para el doctor es obvia, pero a mí me importa mucho la opinión de ustedes. Si con un formato de servicio descentralizado, esa autonomía se recupera realmente o no. Esa es la pregunta puntual. Se la digo al doctor Del Piazzo porque se refirió a ello, pero cualquiera de las tres respuestas para mí sería muy importante. Muchas gracias. Muy bien, bueno, un saludo especial para el doctor Luz, y comenzaría mi respuesta señalando lo que él y todos los que aquí estamos sabemos, y es que nuestra Constitución tiene una arquitectura organizativa muy cerrada. Y por lo tanto, desde el punto de vista de la organización administrativa, nosotros tenemos al Estado Persona Pública Mayor, con los tres poderes de gobierno y los tres órganos de control constitucional: Corte Electoral, Tribunal de Cuentas, Tribunal de lo Contencioso Administrativo, y luego los gobiernos departamentales, los entes autónomos y los servicios descentralizados. Y no admite la Constitución otra forma organizativa. Entonces, en línea teórica, yo le debo contestar al doctor Lust que la figura del servicio descentralizado seguramente no es la más apropiada ni para el Ministerio Público, por ejemplo, ni para las unidades reguladoras. No obstante, la realidad es que
en nuestro derecho las figuras eran ente autónomo o servicio descentralizado. Es más, en determinado momento se pensó en la creación de un único ente autónomo de regulación y control que tuviera como órganos desconcentrados en las distintas áreas de actividades en competencia para generar una suerte de unificación en materia de regulación y control. Pero esa iniciativa no prosperó. Y recordando históricamente, cuando se crea la primera unidad reguladora, la que se llamó la URE, que después se convirtió en la URSEA, y tuvimos oportunidad de trabajar en aquella instancia, la doctora Cristina Vázquez seguro que también lo recordará, pensamos en ubicar a los organismos reguladores en el ámbito de la Comisión de Planeamiento y Presupuesto. ¿Para qué? Bueno, justamente para que estuvieran al abrigo del poder político y pudieran gozar de la autonomía técnica que se pretende que tengan este tipo de instituciones, tanto en nuestro país como en el derecho comparado. Entonces, sintetizando la respuesta, creo que la forma de servicio descentralizado no es la más apropiada, pero dentro del tan estrecho elenco de posibilidades que el legislador tenía, creo que fue una opción válida para mejorar respecto a la situación anterior. Yo querría compartir lo que acaba de decir el profesor Del Piazzo y agregar alguna cosita más. La arquitectura constitucional nuestra es muy rígida. No podemos tener un régimen de agencias como Estados Unidos. Nuestra Constitución no lo permite. Pero quiero señalar que si bien no es lo ideal el servicio descentralizado, es una situación mucho mejor que la que teníamos, en que eran órganos desconcentrados, pero además con desconcentración no privativa, porque el Poder Ejecutivo tenía potestad de avocación y con lo cual se sustituía por completo a la voluntad de las unidades reguladoras. Esto entonces ha desaparecido con la fórmula actual. Quiero recordar además dos cosas. La primera gran unidad reguladora es el Banco Central, que apareció en la Constitución del 67 como unidad reguladora del sistema financiero, como un ente autónomo. Pero la primera unidad reguladora sectorial del tipo de estas es una que nadie recuerda porque nunca llegó a funcionar, que es la Contel. Que es la Contel que se creó justamente previendo el proceso previsto para las telecomunicaciones, que fue derogado por un referéndum. Y esa Contel se ubicaba precisamente en la Comisión de Planeamiento y Presupuesto para asegurar esa autonomía técnica. Es decir, que estamos ante un problema de difícil solución porque nuestra arquitectura constitucional nos ata, pero sin duda hemos dado un paso muy positivo con la transformación de la naturaleza jurídica de servicios desconcentrados, no privativamente, en servicios descentralizados. Bueno, muchísimas gracias, profesores. Excelente la respuesta. Yo había escuchado en la conferencia del doctor Durán en el ámbito del Instituto Manuel Oribe. De hace un tiempo atrás, el doctor Lacalle era candidato a presidente cuando esa conferencia. Y justamente se hablaba del neoconstitucionalismo. Sí. En esa charla que fue muy rica, incluso viajando a Paysandú, en el auto me disfruté esa conferencia, tanto que la escuché 2 veces. Con lo que enchufando el teléfono ahí en el lugar adecuado. Iba solo, por suerte pude darme ese gusto. Y en esa conferencia el doctor Durán algo dijo de las unidades, dio como un consejo de cómo había que tratar las unidades reguladoras. Desde esa conferencia me quedó esta duda sobre la naturaleza jurídica y ahora aprovecho que nada menos que está todo este equipo tan valioso
y pude realizar la pregunta, así que les agradezco mucho la atención, el tiempo y la respuesta tan precisa y tan profunda. Muchísimas gracias. Un gusto. Gracias. Un gusto. ¿Alguna otra pregunta? No, nadie. Muchas gracias a todos, Che, Durán, Augusto, tu gran idea, y a los profesores, a la profesora Cristina Vázquez y a mi querido profesor y ministro y querido compañero. Así que ha sido fantástico. Creo que lo importante es tenerla grabada porque creo que lo tendrían que escuchar mucho los legisladores, porque hay una explicación muy, muy, muy clara de algo que me parece tan increíble. Yo entré de buscarle 5 pies al gato. Yo creo que hay un tema sindical quizás atrás de esto, porque es increíble ponerse contra esta libertad que es comodidad, mejor calidad de vida. Realmente no le encuentro el motivo a la búsqueda de la derogación. Gracias a todos. Efectivamente, yo tuve la idea de esta conferencia cuando hace un par de meses escuché un altoparlante por la ventana de mi estudio que exhortaba a votar contra la LUC para derogar los artículos de la portabilidad numérica en defensa de Antel. Es decir, que justamente estamos ante un derecho que además mejora nuestro estilo de vida, porque es realmente muy útil y muy cómodo, porque se piensa que Antel va a ser perjudicada. Va a ser perjudicada si hace las cosas mal, pero si no hace las cosas mal, no va a ser perjudicada. Y esto muestra una vez más cómo se confunden las cosas. Antel es del Uruguay, está para servir a los uruguayos y no estamos los uruguayos al servicio de Antel. Entonces, me parece que este tema pone las cosas en su lugar. Estamos ante una ley que crea un derecho para la comodidad de todos los uruguayos y que algunos que se sienten dueños de Antel pretenden entonces derogar. Bien, muchísimas gracias a los expositores, muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos y los esperamos el próximo mes cuando tengamos la próxima jornada sobre seguridad pública e inteligencia del Estado. Hasta pronto. Muchas gracias por la invitación. Gracias, que pasen bien, gracias a todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Fue un gusto. Gracias. Comisión. End.